Buenos días a todos los presentes. Nos honra la presencia de Humberto Valdivieso y de Joana Pérez Daza en esta segunda jornada del mes de las comunicaciones que está celebrando el Centro de Investigación de la Comunicación en alianza con Medianálisis, y dentro del marco de los 30 años de la fundación del Centro de Investigación de la Comunicación, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con el Mayo francés y todo el impacto cultural, comunicacional que generó en su momento, y consideramos que también ha quedado ese espíritu del Mayo francés en todos aquellos que de alguna manera u otra seguimos viendo la cultura y la comunicación en términos críticos, ponderativos y propositivos. El Mayo francés, en el caso venezolano, en el caso de la comunicación y la cultura, concretamente en comunicación, de alguna manera influyó a los investigadores, a los fundadores del campo de la comunicación en Venezuela, como Antonio Pasquali, a proponer teorías que, provenientes de Europa, de Alemania, de la Escuela de Frankfurt, se difundieran en Venezuela, y su producción académica en torno a sobre comprender la comunicación y cultura de masa marcan ese momento importante de los estudios en comunicación desde la visión de la filosofía. En esta ocasión nos toca presentar la intervención de nuestro compañero, amigo, colega, Humberto Valdivieso, a quien, bueno, pues le tengo una gran estima, experto en el área de la cultura digital. Ya lo vamos a presentar en estos momentos. Y a la profesora Joana Pérez Daza, con una amplia trayectoria también en el ámbito de la comunicación, de la cultura digital, de la comunicación visual. El tema que convoca hoy, que convoca con respecto al profesor Humberto Valdivieso, es Paul 68, bello título: el fracaso de la utopía, el triunfo de la transgresión. Y el tema de la profesora Joana, luego de que intervenga el profesor Humberto Valdivieso, se titula Mayo francés, historia política de las imágenes. Pero como esto tiene que hacerse de una manera más formal, más rica, queremos conocer un poco del perfil académico de ambos profesores, y cuenta, está a mi lado la estudiante Carla Zambrano, adscrita al Centro de Investigación de la Comunicación y estudiante de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, y haciendo el honor a ese espíritu creativo, innovador en el campo de la cultura y la comunicación, tenemos a Carla, que también va a moderar conmigo este evento importante que estamos desarrollando junto con el CIF, el Centro de Investigación de Formación Humanística. Carla. Bueno, buenos días. Estoy muy agradecida con el profesor Gustavo por darme esta oportunidad de moderar junto a él la charla. Les voy a hablar un poco de la síntesis curricular del profesor Humberto Valdivieso, quien es profesor de Filosofía Contemporánea y Teoría de la Literatura en la Universidad Católica Andrés Bello, e investigador del Centro de Investigación e Información Humanística, cuya principal área de investigación es la cultura digital, el arte contemporáneo y el posthumanismo. Valdivieso es curador senior del Centro Cultural UCAP y es autor de varios libros y artículos académicos relacionados con el arte y el diseño, la movilidad del presente, estética, espacio y tiempo en la contemporaneidad. Es su última publicación. Forma parte del comité editorial de la revista Comunicación del Centro Gumila y del anuario ININCO de la UCB. También es miembro de AICA, Asociación Internacional de Críticos de Arte, del Observatorio Latinoamericano de Artes Electrónicas y Digitales, y tiene alianza con Fundación Telefónica Venezuela para el proyecto Cultura Digital. Bien, entonces en ese sentido, Humberto, gracias Carla. Comenzamos contigo y luego presentaremos a la profesora Joana Pérez Daza. Honrado de tenerte, Humberto. Puedes compartir la pantalla para que veamos. Buenos días.
Bueno, muy complacido de estar acá con ustedes y agradecido por la invitación, tanto al Centro de Investigación de la Comunicación, y a los compañeros que están acá conmigo, a Gustavo, a Joana, nuestra amiga alumna que está acá, y por supuesto a Medianálisis por su amabilidad de hacerme parte de este evento. Voy a compartir la pantalla. Para poner pantalla completa. Muy bien. Mi breve disertación de hoy es tener la paradoja de que voy a hablar sobre las ideas, algunas ideas filosóficas que impactaron en la comunicación del mayo del 68, desde un artista, diseñador, que no estuvo en mayo del 68. Pero que sin embargo estuvo influenciado por estas ideas y en el cual podemos revisar un poco lo que yo considero que es uno de los resultados más importantes del mayo del 68, desde la lectura en filosofía, en arte, que es el fracaso de la utopía y finalmente el triunfo de la transgresión estética, que voy a trabajar con Santiago Pol, que tengo años haciendo una investigación. Otros artistas que sí estuvieron presentes en ese momento, estuvieron más o menos involucrados, artistas venezolanos, Rolando Peña estaba allá en Francia, Juvenal Ravelo también, entre otros. Pero acá me interesa específicamente lo de Santiago por este fracaso de la utopía y triunfo de la transgresión, y bueno, porque estamos en el ámbito de las comunicaciones y el cartel, me interesa ver lo que ocurre con el cartel en este sentido, que es un formato y un medio para la comunicación. Santiago Pol, que estudió en Francia, se regresó justo en el año 67 a Venezuela, luego de haber estudiado artes plásticas en París y haber trabajado, haber hecho algunos intentos, como muchos venezolanos, cercanos a cinetismo. Trabajó en un taller de Hugo de Marcos, que hacían obras para Vasarely y otras cosas, y finalmente se regresó a Venezuela y comenzó en el INSIVA su larga carrera como cartelista, como diseñador de carteles. Ahora bien, sin embargo, por supuesto, desde el año 67, lo que en el pensamiento, y de mucho antes, iría a conformar la revuelta del mayo del 68, ya estaba en el contexto de lo que este artista y otros estaban haciendo. Estaba en el contexto ideológico y estaría presente luego en su proceso creativo. Hay dos referentes indispensables para revisar el mayo de 68 y sus ideas, que brevemente pasaré sobre ellos para reflexionar juntos, que es el libro El hombre unidimensional de Marcuse y Guy Debord y el manifiesto situacionista. Pero bueno, Guy Debord, actor principal de El Mayo francés y de el triunfo de las ideas estéticas del Mayo francés y del fracaso de la utopía del Mayo francés, ¿cierto? Guy Debord estuvo directamente involucrado y Guy Debord fue uno de los que se dio cuenta que la revuelta universitaria no iba para ningún lado. La revuelta universitaria era simplemente una revuelta que los estudiantes que estaban con una gran emoción romántica en el ámbito ideológico finalmente no iban a comprometerse a el fracaso de sus estudios por lo que estaba las manifestaciones en cierne, y acudió finalmente dentro de su idea de este anarquismo que implica el situacionismo a las fábricas, a los obreros, y ahí es donde aquello tomó mucho más potencia.
Pero bueno, volvamos al ámbito de pensamiento de Marcuse y de lo que ocurriría en el espacio estético. Hay dos citas fundamentales para lo que vamos a trabajar de Marcuse en su libro El hombre unidimensional, que son estas en las que él deja en claro el problema que está planteando, el cual, por cierto, finalmente revisa lo que sería la cosificación, ¿verdad? La pérdida, la alienación del individuo, no solo en el proceso del capitalismo, sino también en el proceso soviético, que estaría igualmente sustentado sobre lo que él llamaba la realidad tecnológica, o cómo el hombre se veía completamente alienado de su individualidad, y esa individualidad era reclamada por una totalidad tecnológica en la cual los medios de comunicación finalmente terminaban de conculcar la posibilidad de libertad del ser humano y adaptarlo completamente, su vida, como una mímesis de la vida de los procesos de comunicación. O sea, la identificación del individuo con la sociedad tecnológica, tecnificada, de la tecnología de la producción en masa, pero también de la tecnología de la producción en masa de las imágenes, terminarían definiendo la sociedad como un todo, y en esa sociedad como un todo se definiría el ser humano sin ninguna libertad posible para como individuo poder vivir en sociedad. Entonces, esto pues en el campo de la cultura formaría lo que él llamó un nuevo totalitarismo. Este nuevo totalitarismo tenía la contradicción, ya anunciada muchos antes por sus compañeros de la Escuela de Frankfurt, incluso por Walter Benjamin, de que la coexistencia pacífica o pasiva con la imagen, la coexistencia pacífica o pasiva con los medios de reproducción en masa, finalmente permitirían una armonía en la cual era imposible no solamente la rebeldía, sino de la identidad del sujeto libre en sociedad. Y ahí pues planteaba un problema que sería esencial en el contexto de la revuelta ideológica en el Mayo francés. Por su parte, Guy Debord, tres puntos claves del manifiesto situacionista, para no hacer esta disertación plenamente teórica. Se pregunta, bueno, ¿cuáles deben ser los rasgos principales de una nueva cultura? Sobre todo en comparación con el arte antiguo. Entonces, que había una preocupación por cómo diferenciarse, cómo debía emerger una nueva cultura que finalmente tomaría los rasgos de una contracultura, porque el arte antiguo o la cultura de la sociedad industrializada, a la cual hicimos referencia ahora, bueno, hacía una totalidad imposible de ejercer la libertad. Entonces, bueno, proponía contra el espectáculo, que era también el proceso de los medios de comunicación, la cultura situacionista realizada introduce la parcialidad, la participación total. Entonces, frente al espectáculo de los medios, la participación. Y la participación creó una impronta enorme que ya venía corriendo desde los años 40, 50 en el arte, pero que se va a acentuar en este sentido y que curiosamente después, no sé si no podemos extenderme en esto, esta participación se convertiría en lo que hoy tenemos como interacción en el mundo tecnológico de las redes sociales. Bueno, contra el arte conservado, una organización del momento vivido directamente. Y ese momento vivido directamente para Guy Debord era una utopía de tal magnitud que incluso pensaba que era posible ser una comunidad de artistas libres, que en esa comunidad de artistas libres totalmente anárquico no debía haber una referencia específica o un sistema
organizador de poder, sino solamente al momento vivido directamente. Esto es lo que le permitió decir, ¿verdad?, algo que fue muy importante en su época, que cualquier ser humano podía ser un artista, en la medida en que podía ser responsable de los procesos del arte en su propia vida, o sea, convertir su vida en un proceso estético, en el hacer arte, ¿verdad?, como técnica, como hacer, y liberarse de esa manera de la técnica totalizante de la sociedad industrial y de los medios de comunicación. En este contexto ideológico, ¿verdad?, tenemos un artista como Santiago Pol, que tomó el cartel, el cual veía él en un principio como derivado de la pintura, como un formato panfletario y muy francés en su sentido, cual se servía él en ese momento absolutamente ideologizado y metido en el contexto de la izquierda latinoamericana y, por supuesto, allá en Francia, como bueno, un formato ideal para la contracultura y la lucha de clases y para la comunicación directa en libertad. En su trabajo, él aborda conceptos casi siempre asociados a la libertad y con contenido crítico. Sobre todo en los primeros carteles, ese contenido crítico luego se vincula con un contenido estético. Recoge en su trabajo la voz de la gente, esto ya lo vamos a ver en los ejemplos, a través de ideas creativas asociadas a los refranes populares. Incorpora la voz de las personas a la voz del cartel. Y entonces la libertad es ejercida a través de esa identidad entre el cartel como medio de comunicación y la voz de las personas como voz del pueblo, del colectivo. Hay una erótica siempre presente, de libertad sexual y ausencia de prejuicios con el cuerpo, que fue importantísima en el mayo francés. No me puedo meter por tiempo ahí, pero todo lo que venía incluso de los estudios freudianos en adelante, de la necesidad de la liberación sexual, y de ese momento todas las luchas que empezaron a darse también de género, que hoy sigue siendo una discusión fundamental. Y la idea de que la gente común puede participar a través de los carteles modulares, lo que nos da una creatividad finalmente que confronta, que era lo que estaba en el espíritu del mayo francés, la confrontación en búsqueda de la libertad y del reconocimiento del individuo como sujeto de existencia plena, estética, artista, en su hacer en el mundo. Dos ideas de él, pues él decía, mi sueño era que el arte saliera de los museos y galerías para que la gente se lo topara, perdón ahí por ese acento, en los muros, no topará, sino topara. Entendí que un cartel era un lenguaje muy complejo, pues conjuga lo visual con lo textual. Dice que Santiago Pol, al principio, y bueno, durante muchos años, hasta él lo confiesa, su visita a Alemania del Este, donde finalmente abandona su ideologización absoluta por el lado del comunismo, cuando se da cuenta de lo que ocurre en Alemania del Este. Pero bueno, estaba involucrado con el Partido Comunista Venezolano, y estos carteles son unos carteles panfletarios, usuales, sin ninguna sorpresa con respecto a lo que nosotros hemos dicho, la formación de la conciencia estética. Aquí ya en este partido de 100 años del 1 de mayo del PCB, ¿verdad?, forjando Unidad Obrera hasta la victoria, ya comienza, ahí aparece el Santiago Pol, que empieza a forjar estas ideas de individualidad en el cartel y comienza a construir el cartel como una tipografía ilustrada que le da prioridad a la imagen frente al contenido. Algo que ya era incluso transgresor con respecto a lo que eran sus propias ideas en la izquierda, donde pues, el contenido fundamental del pensamiento de izquierda todo está en el contenido y no en la forma. Esencialmente la forma responde al contenido porque el contenido es lo que certifica la ideología. Pero ya por otro lado, en el año 72 ya había metido en las vanguardias venezolanas, fue importante en el círculo del pez dorado, luego en el subgrupo 8 peces dentro del pez, y luego en la participación de experiencias como Gráfica 4 de la Sala Mendoza y otras experiencias,
ya empezó a haber una ruptura directa con la idea, lo ideológico panfletario, y eso ideológico empezó a formar este tipo de carteles, donde aparecen los objetos imposibles y se incorpora el tema del refrán popular: nos estamos comiendo un cable. La metáfora, la imagen transgresora y el golpe visual frente a la ideología, que comienza a hacerse cada vez más lejano cuando Santiago ya se involucra directamente con el cartel cultural, un movimiento eminentemente cultural, pero sigue formando, haciendo un tipo de cartel que confronta y que da libertad al individuo como individuo, no solamente al creador, sino al espectador, para poder participar y cuestionarse. El inspector es una rata, nos estamos comiendo un cable, y el Quijote es una vainita. Esto es no, mucho más reciente, que hizo para la Universidad Católica. Entonces, esa idea de incorporar la voz de todos a la voz del cartel, de convertir a la tipografía en ilustración, de lanzar el mensaje hacia atrás y hacer lo que él dice literalmente, y lo que venía de esa estética de choque en mayo del 78, de las ideas que él había recogido del 67, donde nos dice literalmente que el cartel es un coñazo en el ojo que debe dejar un hematoma en el cerebro. Literalmente, esto es textual. Entonces, bueno, objetos imposibles, en contradanza, el cuerpo humano modificado, la libertad sexual. Esto fue lo que fue Francia para mí, pues, dice él, hasta ese año, y tiene sus aventuras, la claqueta. Y así, bueno, él va incorporando en sus distintos temas la voz. Como ya no me queda mucho tiempo, por lo que decir, el respeto también por la vida animal y por la identidad animal. Hay una anécdota muy hermosa donde, bueno, todo lo que le costó a él hacer estas 2 fotografías para sus carteles, para que estas 2 palomas se quedaran tranquilas. Luego se encontró a otro diseñador en un evento que también diseñaba, tenía unas fotografías de unas palomas, pero este otro diseñador las había matado, las había secado, las había puesto. Él, en el caso, tuvo la paciencia de esperar, con respeto por la vida, a que ellas se incorporaran ahí. Y bueno, finalmente el cartel modular, que es el cartel de la participación total, el cartel que le permite al hombre de la calle, a la persona común, y él dice, al que sea, a la señora de servicio, al heladero, al profesor, a quien venga, y pueda recomponer aquello que yo he hecho y hacer su propio cartel y poder hacer su propia vida como creador, que es lo que estaba en las ideas esenciales de Guy Debord, y que era lo que pedía Marcuse, como una liberación de la sociedad de masa que había conculcado la libertad del ser humano. Y estos carteles modulares son indispensables para esta idea de Santiago Po. Y bueno, finalmente esto lo lleva a cambiar las ideas, la ideología, el contenido, incluso el contenido del mismo cartel como cartel, el que se debe como diseñador a esto. Pero cuando habla de sí mismo en esta exposición del año 2001, Olfato Visual, se define eso, como un diseñador que tiene olfato visual, un sabueso gráfico, donde los sentidos y el reconocimiento de la identidad por los sentidos privilegia la libertad del ser humano. Entonces, en conclusión, bueno, Santiago Pol elabora una estética que parte del fracaso de la utopía, del fracaso utópico, el mismo fracaso del Mayo francés, el mismo fracaso de toda la utopía socialista, que termina convirtiéndose en un triunfo de la transgresión de sus propios procesos ideológicos, que devienen en una estética libertaria, una estética del cartel, que lo ha convertido en uno de los grandes cartelistas latinoamericanos y mundiales en el contexto de esas ideas que están ahí. Bueno, muchísimas gracias. Luego, si hay preguntas, disculpen que a veces el tiempo lo lleva uno un poco atropellado, pero espero que las ideas esenciales hayan quedado en ustedes. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Humberto. Bueno, gracias por esta gran presentación sobre Santiago. Apretada sabemos, porque hay mucho que tú quieres decir, y por el tiempo que tenemos, bueno, quedaron cosas que podemos hablar, por ejemplo, sobre estos
digamos, modelos que inspiraron un momento determinado a Santiago Paul, modelos teóricos como el de Herbert Marcuse, Guy Debord, a quien has mencionado. Esto, por supuesto, explica en un contexto determinado toda la obra que giró en torno al Mayo y que Santiago de alguna manera divulgó, difundió, dio cuenta de ser portavoz de ese espíritu. Hoy en día, esa transgresión de Paul que tú señalaste en su momento, y uniéndolo a un trabajo que desarrollaste, que me parece que está en ciernes y que es importante seguir insistiendo en tu obra, que se llama Analítica de la Movilidad del Presente, y que quisiera que lo explicara brevemente en relación a Santiago Paul. ¿No será que la transgresión, que es la que estás hablando, está en una movilidad del presente? Es decir, esa teoría que vienes desarrollando y que se puede explicar desde ese punto de vista y no desde el punto de vista ideológico, ¿no? Del socialismo fracasado, de las ideologías incluso autoritarias que en la década del 70 se desarrollaron de manera muy fuerte en América Latina. Entonces, esa transgresión no tendría una explicación a través de una teoría estética que tú has formulado, que es la analítica de la movilidad del presente. Me gustaría que se lo explicara brevemente, rápido. Yo sé que es muy complejo explicarlo, no, pero sí es necesario que yo lo enlazo con tu teoría, esa teoría de la transgresión a partir de la analítica. Esa es la primera pregunta en términos generales, teóricos y relacionándolo con la obra de Santiago Paul. Bien, mira, hay tres cosas fundamentales que van en tránsito de de lo que sería la vanguardia a la disrupción, que es lo que viene después. Y es, mira, el fin de la linealidad, que siempre está soportada por el contexto ideológico del orden de la dialéctica izquierda. Eso es innegable. O sea, la linealidad para el pensamiento utópico es esencial. Entonces, ese fin de la linealidad, de la transformación del tiempo no en una conciencia que mueve hacia adelante la historia, sino en una multiplicidad de conciencias que participan a la vez para la construcción de un ambiente donde el pasado se ha revelado como una ficción, porque lo que podemos tener es perspectivas, y el futuro es también es un deseo de una perspectiva. Bueno, estamos en el ámbito de la transformación del presente, que es la disrupción, que es una red de participaciones que va cambiando la forma del presente permanentemente, y eso en la idea potente del cartel modular o de cualquier estética que vaya de la participación a la inclusión, incluso a la idea de no estar culminado, porque en cualquier proceso de disrupción y el presente siempre es un evento no culminado. Entonces, ahí no, la experiencia es lo suficientemente potente, la experiencia estética, y entonces se aleja por completo de la necesidad de un constructo ideológico que tiene un origen y que en un proceso dialéctico promete una síntesis final en una linealidad que ya no podemos ver, que queda, por supuesto, como un mandato brutal, pero que no tiene nada ni de libertario ni eh, no da cuenta al mundo presente, ¿no? Y ese es el problema de las utopías, ¿no? O sea, las utopías son buenas en los libros y en las películas, pero no tienen vínculos con el presente. Ese es su mayor problema. Claramente. En base a eso, ¿qué artistas considera usted que actualmente mantienen ese legado de la crítica a la utopía, no solo a las pasadas, sino a las que se tienen ahorita, en cuanto a
todo lo que sucede no solo en esta nación, sino a otros contextos. Mira, casi todo el arte contemporáneo está volcado a esa crítica de la utopía. Buena parte de él, al menos. Y hoy hay una corriente que incluso tiene unos vínculos importantes con la izquierda, pero una izquierda que está tratando de pensar de otra forma, de reconstruir sus ideas, hasta el nuevo materialismo, esta cierta corriente crítica del poshumanismo, que están tratando de pensar a la luz de la idea del presente y de la transformación del ser humano, sus vínculos con la ecología y sus vínculos con las otras especies, entonces la necesidad de, bueno, repensar lo humano, que ya lo están haciendo no desde esta linealidad utópica, sino desde la experiencia del presente y cómo esa experiencia del presente puede, bueno, subvertir algo que incluso era de la utopía y el socialismo moderno, que era el antropocentrismo. Entonces, el tratar de vencer el antropocentrismo está muy en el arte contemporáneo, y ese vencer el antropocentrismo pasa por procesos de disrupción y procesos donde las múltiples narrativas se incorporan como una posibilidad de no centralizar de ninguna forma los discursos. Entonces uno ve que los artistas contemporáneos están en un vínculo muy importante con esas ideas. Muchas gracias, Humberto. Vamos a pasar ahora con Joana y al final podemos hacer una síntesis de las intervenciones de los dos y para, porque el tiempo, lamentablemente, como decía Ramos Sucre, no, él decía que el tiempo es una invención de los relojeros, pero en televisión y en webinar no lo es. Entonces pasaremos con Joana y muy agradecido de verdad por tu intervención, que sintetizaremos al final junto con Joana. Entonces pasamos con Joana y gracias. Buenos días, Joana. Hola, buenos días. Brevemente, para presentar a Joana Pérez Daza. Joana Pérez Daza, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, con mención honorífica en 2018, magíster en Relaciones Internacionales de la misma universidad en 2010 y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centenaria de Aragua en 2003, mención honorífica. Máster en Dirección de Proyectos Culturales, La Fábrica España 2021-2022. Coautora de los libros La diversidad de la mirada, Reflexiones sobre fotografía y cultura visual en 2016 y Prosumidores y comunicación en la era digital en 2019. Se desempeña en la Universidad Católica Andrés Bello como investigadora del Centro de Investigación de la Comunicación, CIC, y directora de la revista académica Temas de Comunicación, miembro del Consejo Editorial y la revista Comunicación Centro Humilde. Bueno, Joana, después de esta presentación, pasamos a escucharte. Muy agradecidos por estar con nosotros. Hola, bueno, encantada también de estar aquí con gente querida y admirada, respetada por mí. Bueno, el Mayo francés, historia política de las imágenes. Estudiar un acontecimiento 54 años después es un desafío que en este caso vamos a asumir con la guía de algunas imágenes. La fotografía entendida como testigo, la cámara como el ojo de la historia, la comunicación y el periodismo como memorias del instante, pero que también nos permiten revisar en esa línea histórica, en ese paso del tiempo, lo que fue el Mayo francés y sus implicaciones desde lo visual. Propongo inicialmente un itinerario con 3 estaciones. Primero, una mirada general, extendida, ver el posicionamiento de lo visual y la memoria, luego adentrarnos más en los detalles, en lo particular y en el trasfondo, en lo que no se ve en esas historias detrás de las fotos, y luego las relecturas, las memorias, lo que significa volver a mirar, revisitar el archivo, y voy a compartir algunas exposiciones que se hicieron cuando se conmemoraron los 50 años del Mayo francés.
Yo hice una simple búsqueda en Google, en el buscador de imágenes, y esto nos da un vistazo de las imágenes que se posicionan referente a este tema y sus conceptos asociados. Conceptos como juventud, protesta, revolución, rebeldía, manifestaciones, pancartas, carteles, grafitis, la calle como escenario. Me paro, cierro pantalla. A ver. ¿Sí me escuchan bien? Que se Johanna, metió te algo de- escuchamos bien, pero las láminas están detenidas. ahorita hay una de Google, ahorita hay una... No se visualiza, profe. No se visualiza. Ok, déjame dejar de Pero en la compartir. primera lámina. Ok, dejo de compartir y vuelvo. Es un tema de la conexión, seguramente. Y mientras tanto, Carlos Serpa, el compañero, nos dice que se le fue el sonido. Entonces, bueno, eso... Pero ya estamos otra vez. Muy bien, Johanna. Ok, esto que tienen en pantalla, si me confirman, es una simple búsqueda de Google donde coloqué Mayo francés y esto es lo que me arroja. Si vemos estas imágenes, podemos ver algunos conceptos asociados. Juventud, protestas, revolución, rebeldía, manifestaciones, pancartas, carteles, grafitis. Aquí vemos la calle como escenario, pero también vemos a la gente, lo colectivo como protagonista. En cuanto al contexto, debo decir que fue uno de los eventos que recibió bastante cobertura fotográfica y esto no es casual. Esto se debe a que en ese momento la capital francesa estaba llena de periodistas y de fotoperiodistas que habían ido a cubrir las negociaciones entre Estados Unidos y Vietnam para los acuerdos de París. Ese es el contexto en el que se da esta cobertura. Y el testimonio de estos periodistas y fotógrafos que se encontraban a propósito de este acontecimiento, se volcó la mirada hacia la cobertura del Mayo francés. Pero si vemos en detalle, vamos a ver aquí si puedo pasar, si vemos en detalle y destacamos algunas imágenes, me puedo detener entonces en un tema específico que permite hilvanar algunas reflexiones y es el tema de las mujeres. Estamos en el año 68, en este año las mujeres debían pedir permiso a sus maridos para abrir una cuenta bancaria, por dar un ejemplo. Los jóvenes se sentían ignorados, seguimos hablando del contexto. En la actualidad, quiero que empecemos a repasar algunas imágenes ya concretamente fotográficas y también en sintonía con la exposición del profesor Valdivieso, algunos carteles que nos permiten ir armando este rompecabezas. Y quiero hacerlo desde la mirada de 3 fotógrafos. Esta fue una de las imágenes emblemáticas precisamente por este tema de la mirada puesta en la mujer y fue de uno de estos fotógrafos que quisiera trabajar. Son estos 3 que tienen en pantalla, Gilles Caron, Jean-Pierre Rey y Bruno Barbey, cada uno con unas particularidades y con unas fotos emblemáticas o icónicas. Las pintas que estaban también en las paredes, que de alguna manera era ese doble mensaje o ese metalenguaje que desde la fotografía se registraba, se difundía y perduraba. La violencia policial que se vivió y que de alguna manera ese registro permitió unificarse o emparentarse con la función de denuncia y unas fotos emblemáticas, ya en esta nos vamos a detener más adelante, como la foto de Dani el Rojo sonriendo desafiante ante la policía antidisturbios en la Sorbona, que se convirtió esta imagen y este personaje en ícono del mayo del 68. Y esta foto en particular, la chica de la bandera de uno de los fotógrafos que propongo revisar, se convirtió en símbolo de estas manifestaciones tras aparecer en la portada de la revista Life el 24 de mayo. Parecía una muchacha subida en hombros de uno de sus compañeros, ondeando una bandera y esto de alguna manera llevó a otras interpretaciones, ¿no? Esta toma un poco más abierta, esa pose que ella tiene,
Y es interesante, a ella se le apodó la Marianne del Mayo del 68, comparándolo con el símbolo de Francia, con este símbolo de la famosa Marianne, que es una alegoría a la libertad y la razón, presente desde la primera fundación de la República Francesa tras la Revolución. Y que además tiene una conexión o tiene una referencia con la libertad guiando al pueblo de Delacroix. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues la historia detrás de la foto, ¿no? Resulta que esta chica tenía una interesante historia. Ella estaba allí, se llamaba Caroline de Verdun, y ni era francesa ni era estudiante. Era una modelo que estaba en ese momento pasando el tiempo allí junto a sus amigos. Había trabajado en Nueva York, entre otros con Andy Warhol. Venía de una familia aristócrata y es muy interesante que se empieza como a desmontar este mito y esas conexiones que se dan. Sin embargo, es una imagen que indudablemente se posicionó. Hay alrededor de esto mucha tela que cortar. De hecho, su abuelo le quitó la herencia. Digamos que hay mucha anecdótica que no viene ahorita al caso, pero es interesante ver cómo un ícono que se convirtió en este momento del Mayo francés y que fue capaz de perdurar, pues tenía una historia que no era tan lineal o tan pura en cuanto a su sentido que se le quiso dar. Y esto es interesante porque los franceses, tratando de entender y de desmontar y de ver con mirada crítica sus propias lecturas, sus propias imágenes, hacen esta exposición, Íconos del Mayo del 68. Las imágenes tienen una historia, que es lo que les acabo de decir de esta imagen. Aquí la otra que les presentaba es también bien interesante, porque ellos lo que quieren mostrar con esta segunda foto en la que quiero detenerme, de Daniel el Rojo, que está mirando desafiante al policía y sonriendo y que se convirtió, como ya les dije, en uno de esos íconos, fue una imagen que en su momento no tuvo amplia difusión. Esta imagen empieza a conocerse y a difundirse a partir del 78, es decir, cuando se conmemora una década, 10 años después del mayo del 68. Y esta foto, dicen los curadores de esta exposición, entró en el imaginario colectivo con gran velocidad, a pesar de que se empieza a difundir 10 años después, ¿no? Pero viene dado, y es interesantísimo, por el mito del fotógrafo. Ya Gilles Caron se había convertido en un personaje dentro del ámbito de la fotografía muy relevante. Había estado en Camboya, en Vietnam, y era el fotógrafo que mejor habría registrado estos acontecimientos. Entonces viene como endosado esa reputación de él. Lo mismo pasa con esta imagen de las que ya les he hablado. Ellos aquí en esta exposición la vuelven a desmontar, no solo por la anecdótica que les acabo de decir, sino porque esta foto estuvo en las páginas de Paris Match a partir del 15 de junio del 68, y el problema, digamos que con esta imagen, son esos reencuadres. Tan es así que la bandera era de Vietnam, pero obviamente el tema del blanco y negro, el tema del reencuadre, el tema del corte, de la edición, pues le van dando otras visiones. Esto es súper interesante porque esta persona se convirtió en ese ícono y luego la persiguió esa propia historia, ¿no? Trató como de cobrar los derechos de autor por la utilización de su imagen, no lo logró. Otro aspecto que es fundamental aquí es el uso del blanco y negro, como les decía. Dicen las curadoras de esta exposición, nuestra memoria en imágenes del mayo del 68 parece hoy tan reducida como reductora, uniformemente negras. Estas representaciones se centran en la dimensión parisina y estudiantil de los hechos. Ya en la época se usaba el color. Es interesante, muy interesante, que aunque ya se usaba el color, las fotos que perduran son en blanco y negro. Y esto tiene que ver en parte
conectando con lo que hablaba el profesor Valdivieso, el trasfondo es que la revista Paris Match, que fue la que posicionó buena parte de estas fotos, marcó ese tono estético de la cobertura, me refiero al blanco y negro, y en el número especial que realizó del Mayo francés no pudo utilizar fotos policromadas debido a la huelga general que estaba ocurriendo en país y que afectaba todo el proceso industrial de impresión y de distribución. Fíjense que es un problema de reproducción técnica de la imagen, lo que afectó el no uso del color y que finalmente estas imágenes sean las que se posicionen y las que nosotros sigamos de alguna manera recordando. En ese tiempo me parece súper interesante ver el caso ahora de Bruno Barbey, nada más y nada menos que de Magnum Photos, porque él hace como un recorrido, el ayer y el hoy, el pasado y el presente, justamente otra vez con los 50 años, él va mostrando las fotos que en esta exposición que tomó y luego cómo se encuentra el lugar actualmente. Él va mostrando qué ocurrió y cómo esas imágenes con el tiempo se han ido transformando, cómo se han ido transformando los lugares. Ya va, un segundito. Entonces vamos a ver aquí ese antes y ese ahora. Él lo que está es mediando el tiempo. Y las voy a pasar simplemente para que las vean. Y lo que me interesa mientras vemos las imágenes es recordar el poder de la imagen para comunicar, cómo esta consigna de seamos realistas, pidamos lo imposible, llegó a posicionarse, llegó a nuestros días, se sigue repitiendo, se siguen marcando, así como muchos de esos pósters, de esos carteles, de esas fotografías, y lo interesante es además de esas exposiciones que los mismos franceses 50 años más tarde, 60 años más tarde, están haciendo, están pensando, están proyectando para ver lo que fue la historia de este acontecimiento con una mirada crítica. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí. Si hay algunas preguntas, comentarios, luego lo podemos ampliar. Muchas gracias, Joana, y a Humberto por la presentación. Una vez más reiteramos nuestro agradecimiento en esta segunda jornada. Tenemos el chance de una sola pregunta que se la vamos a dirigir en este caso a Joana, por el tiempo una vez que nos apremia. Y la siguiente pregunta dice así. La pregunta fue realizada por uno de los participantes y es: ¿qué relación pueden vislumbrar entre el Mayo francés y la primavera de Praga, que se daría meses después? ¿Fue el contexto similar? Bueno, más que desde el punto de vista político o histórico, lo que estamos abordando hoy, que es desde el punto de vista de la imagen, el tema del mayo del 68 fue un polvorín, o sea, se extendió, y creo que esa utopía de la que hablaba el profesor Valdivieso se corrió como la pólvora, e incluso parte del material que yo fui recopilando para esta presentación, muchísimas otras imágenes, son vistas en la actualidad, incluso desde América Latina, desde los movimientos estudiantiles, de izquierda, de género. Luego viene también como una reinterpretación de esos tiempos a la luz del presente. Entonces es inevitable que esas conexiones entre estos movimientos políticos, ciudadanos, se den, y creo que indudablemente hay una conexión que en este caso yo creo que pasa por lo visual, creo que pasa por el posicionamiento de unos íconos y de unas actitudes, y que la imagen, esos conceptos asociados que yo comentaba al principio, de rebeldía, de juventud, de libertad, de revolución, evidentemente son conceptos que en estas etapas universitarias de la vida pues tienen muchísima cabida
y son nicho efervescente, pueden germinar con muchísima facilidad. Entonces creo que se van tejiendo conexiones, estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde lo que ocurre en un lado tiene implicaciones en otro. Bueno, creo que cada vez lo constatamos más. Cuando empezó la pandemia, lo veíamos como algo muy lejano por allá en China, y bueno, ya tenemos prácticamente 2 años padeciendo las consecuencias de un acontecimiento que veíamos al otro lado del mundo muy, muy distante. Entonces creo que sí, hay unas conexiones que se tejen desde lo comunicacional y desde lo político, obviamente. Gracias, Giovanna, profesora Giovanna Pérez Daza, y al profesor Humberto Valdivieso. Quisiéramos tener más tiempo, ¿no? Ojalá. Y ojalá pudiéramos tenerlo, pero sí, algo que nos comprometemos, que a los distinguidos participantes que a bien tengan preguntas, nos las pueden enviar a nuestro correo. Mi correo es ghdgustavo@gmail.com, ghdgustavo@gmail.com, para hacérsela llegar a los distinguidos invitados Humberto Valdivieso y a Giovanna Pérez Daza. En nombre del Centro de Investigación de la Comunicación y de nuestro aliado Medianálisis, a los productores generales, al presidente Andrés Cañizales, a Carla Torres, a todos muy agradecidos por el apoyo que nos están ofreciendo en este mes de las comunicaciones y en los 30 años de la fundación del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Que pasen un buen apetito y bueno, buenas tardes también, ¿verdad, Carlos? Sí. Y un gran abrazo a todos y bueno, nos encontraremos en la tercera jornada de este mes de las comunicaciones y le enviaremos oportunamente la invitación. Que pasen buenas tardes también.